Y entonces le van a entregar una despensa que Jesucristo les da a todos ustedes. Esto es algo que Dios puso en el corazón de muchos, que nos sobró ahora que fuimos allá al campamento, ¿sí? Y que ahora pues se les hace entrega, ¿sí? Que Dios las bendiga, vamos a orar por ellas. Padre, bendice a cada una de estas personas, Señor, que han pasado su vida, dando su vida por sus hijos, por su hogar, por su matrimonio, Señor. Yo te pido que cada persona que tenga esta edad, tú dices que nos levantemos delante de las canas, que respetemos las canas, dices en el Éxodo, en el Viejo Testamento, Padre. Y nosotros hoy, Señor, honramos las canas, Padre. Honramos el trabajo, honramos la dedicación de estas mujeres o de hombres que hoy están en una edad ya más avanzada, Padre, y que yo te pido que tú los guardes y los protejas, y que como iglesia nosotros podamos proteger a la gente que ya es mayor, a las viudas y a los huérfanos, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Ok, pues pasen a su lugar. Gracias a Dios. Dios es el único que merece la gloria y la honra. Nosotros solamente somos servidores de un Dios que quiere mostrar una vida totalmente buena, y que yo estoy comprometido con Dios a exaltar a Jesucristo en lo que Él dice. ¿Sí? Ese es mi deseo y ese es mi anhelo, exaltar a Jesús solamente, porque ninguno de nosotros dice que somos siervos inútiles, que lo único que hicimos es lo que deberíamos de haber hecho, y nadie puede exaltarse de nada, porque es Dios. Si nosotros nos exaltamos, ya tenemos nuestra recompensa en este mundo, pero nosotros reconocemos que es Dios el que hace todas las cosas, y que esta congregación pueda realmente ocuparse en cosas verdaderas. Como decía Pablo a Timoteo, ocúpate en buenas obras, ¿sí? Debemos estar ocupados en buenas obras. Bueno, ya nada más tengo 5 minutos para darles el estudio, pero bueno, son cosas buenas. Hoy vamos a hablar de la túnica del sacerdote. Ya hablamos de la... Sí, ponlo aquí, por favor, aquí lo pones. Sí. Y vamos a hablar de la túnica bordada de lino. Ya hablamos de los calzoncillos, ¿sí? Hablamos de que el sacerdote tenía que tener cierta moral, no tenía que ser una persona sensual. Hablamos de las vestiduras internas del corazón, lo que son los calzoncillos que se ponían los sacerdotes, y también hablaba de que la salvación, los calzoncillos nos dicen que la salvación no es por obras, ¿sí? Al sudar ellos trabajaban, ¿sí? Y toda persona que trabaja requiere de un sueldo, pero vemos que la salvación no es así. La salvación, ¿sí?, es gratuita, y los calzoncillos representan que no es por el esfuerzo humano, sino es por la sangre del Cordero que murió en la cruz. Hoy vamos a ver la túnica bordada, ¿sí? Aquí la pasas, por favor. Además ok. Aquí, bien, para que se vea en la pantalla. La bajas un poquitito, ¿sí? Hazla tantito para acá para que se vea ya bien. Eso. Ok, entonces, como primer prenda que se ponía el sacerdote eran los calzoncillos, ¿sí? Y entonces era la primer prenda que ellos usaban. Eso hablaba de tener un alto concepto de virtud moral, ¿sí? Y nosotros somos sacerdotes, hablamos de la vestimenta que el hombre y la mujer deben de ponerse, y ya lo hablamos la clase pasada. Pero hoy vamos a hablar, ¿sí?, de la túnica bordada de lino fino, que es la parte de aquí, mira, ¿sí? ¿Lo ves? ¿Me dices? Sí. Nada más agáchala esa cosa, ¿sí? Esta es la parte que nosotros podemos ver que es la túnica bordada, ¿sí?
y que vamos a hablar de esa túnica. Sí, en Éxodo capítulo 28, versículo 39 y 40, vamos a hablar de esta túnica. ¿Qué representa? ¿Qué es? ¿Por qué es importante estas vestiduras? Ahora que he estado estudiando esta situación, y a veces se pone complicado porque no hay mucha información acerca de esto, pero, o sea, hay videos y cosas que hablan acerca de la vestidura que Dios dijo, pero no del significado. Y cada vez de esto que hay significados profundos que nosotros necesitamos exponer, y como maestros tenemos una responsabilidad de enseñar a la gente lo que es correcto. Entonces tenemos ahí en Éxodo capítulo 28, versículo 39 y 40, dice así: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Sí, vamos a Levítico 8:13, por favor. Levítico 8:13. Dice: después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, y los ciñó con cintos, y les ajustó la tiara, como el Señor lo había mandado a Moisés. Una de las cosas que el sacerdote del Viejo Testamento tenía que entender es que el sacerdote, Aarón y sus hijos, representaban, ¿sí?, las figuras de Cristo y de la iglesia. Es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Ahora también nosotros sabemos que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿sí?, y que necesitamos tener unas vestiduras limpias. Ahorita vamos a hablar de las vestiduras que nosotros tenemos. Sí, pero vamos a hablar de las vestiduras del sacerdote. Entonces el sacerdote era una figura de Cristo y la iglesia. ¿Qué simbolismo tiene esta prenda? Sí, esta prenda nos habla acerca de la salvación de Jesucristo. La palabra túnica en el hebreo tiene el significado de cubrir o esconder una cosa. Es la que se utiliza en Génesis capítulo 3, versículo 21, donde la palabra nos dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces vemos que Dios les hizo túnicas de pieles. ¿Por qué? Porque ya Adán y Eva, ¿qué habían hecho ellos? Bueno, ya habían pecado, pero ¿qué habían hecho para resarcir el pecado? Se habían hecho vestiduras ¿de qué? De higuera, ¿sí?, de hojas de higuera, y ellos querían ponerle una solución a su problema inmediato, que era el pecado. El hombre siempre ha tratado de agradar a Dios a través de lo que hace, y una de las cosas maravillosas de parte de Dios es que nosotros podemos ver que Él nos da de su túnica, que Él provee esa túnica para que nosotros podamos ser cubiertos y libres de toda mancha. Entonces vemos aquí que esta palabra túnica significa cubrir o esconder. Dios hizo túnicas de pieles para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. El cordero o el tejón o el animal que Dios sacrificó por nuestros pecados sería el anticipo de este animal sacrificado en el Edén, que era Jesús. Cristo nos cubre, o sea, Él es la túnica. Ahorita vamos a explicar esto. Y con su muerte, Él nos cubre con su sangre, y ahora tenemos una túnica limpia, una túnica perpetua, y Cristo nos vistió de su santidad y Él se vistió de nuestro pecado. Vean, una de las cosas impactantes que a mí me ha gustado mucho de este estudio es que la túnica representa en la vestimenta de otro, ¿no? Es lo que nos cubre, lo que nos esconde, lo que nos libra del pecado. Pero en el caso de esta túnica, si nosotros vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 18, vemos ahí la historia de Jonathan y David, que nos habla que la túnica representa, en este caso, en el caso de Dios, ¿sí?, es ponerse a la otra persona, o ponerse a una persona.
en el caso de David en el capítulo 18, cuando hacen un pacto, Jonathan y David hacen un pacto y Jonathan le entrega sus armas, le entrega su túnica. Dice aquí, aconteció que cuando acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada a la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Vean, un amor entrañable. Tener una persona que te ame como a sí mismo, está en chino. Encontrárselo es muy difícil, pero los hay. Una persona que te ame como él se ama. David y Jonathan tuvieron esa gran amistad, tuvieron ese gran acercamiento, que se amaban como sí mismo, pero no para hacer lo malo, no para andar de tranzas, no para andar haciendo cosas, sino con una buena intención de amarse en el sentido del amor que Dios expresa a través de las obras que nos permite hacer para otros. ¿Sí? Y entonces Jonathan hace un pacto, porque le amaba como sí mismo. Y dice, versículo 4, y Jonathan se quitó el manto que llevaba. ¿Y qué? Y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta que su espada, su arco, su talabarte, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Algo que nosotros podemos ver y que representan estas vestiduras, es que estas vestiduras son vestiduras de santidad. Eran bordadas de lino fino y era un material excelente, ¿sí? Muy costosas, vamos, en ese tiempo, y que eran exactas y eran hechas de una manera que Dios las había hecho. Pero estas vestiduras representan también a una persona que es el Espíritu Santo. Pero aquí vemos lo que la palabra dice. La palabra dice aquí que Jonathan, ¿qué hizo? ¿Qué le entregó a David? Su manto, su túnica. Y la túnica se utilizaba para muchas cosas. Se utilizaba para acostarse, para cubrirse, para taparse del frío, para taparse del calor. Esto simboliza que Jonathan le estaba entregando el reino. Al darle todas esas cosas, él estaba entregando el reino, pero se estaba poniendo David a Jonathan a través de las prendas. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Qué túnica nos entregó? ¿Qué túnica nos dio a nosotros? Una túnica de santidad, un vestido que no existe en este mundo, que el vestido que Dios nos ha dado y que es el vestido que ahora nosotros tenemos, se llama la túnica del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que ahora, a través de lo que Dios nos ha dado, eso representa que la salvación es una salvación gratuita. Y la túnica representa que yo me estoy poniendo a la otra persona y que esa persona me benefició a través de lo que él hizo o a través de sus prendas. Jesús nos beneficia a través de su Espíritu Santo y nos viste ya no con vestiduras externas, sino con vestiduras internas, ¿sí? Y por eso cuando el hijo pródigo regresa a su casa, el padre hace algo. Vamos allá, por favor, al capítulo 15 del libro de Lucas, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. ¿Qué representa el vestido aquí también? ¿Qué representa esta túnica? Representa al Espíritu Santo de Dios que nos fue dado cuando nosotros creímos. Vean, ¿qué hizo el hijo para obtener este vestido? ¿Hizo algo? Lo único que hizo fue portarse mal, pero reconoció y volvió a su padre que le estaba amando. Y entonces vemos que Dios a nosotros nos ha dado un vestido totalmente diferente, que es el Espíritu Santo, y que estas vestiduras de los sacerdotes represaban precisamente la santidad de Dios en todos los aspectos que Jesucristo tenía que hacer. Y vemos cómo Dios es bueno y a nosotros nos viste, pero todo esto, vestidura que nosotros tenemos, la tenemos por gracia. ¿Qué representa esta túnica bordada? Nos habla de la salvación en Cristo Jesús. Veíamos que Cristo
nos cubre, ¿sí?, de pecado. Nos limpia de todo pecado. Él se viste de nuestro pecado y nosotros nos vestimos de su túnica de santidad. Otra cosa que describe, ¿sí?, es la santidad y limpieza de Cristo. Por ser la túnica de lino fino, nos habla de la vida recta y sin mancha que llevó Cristo en su vida en la tierra. Él decía, imagínense que nosotros podamos decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Representaba el lino, la pureza, representaba esta túnica, la pureza de la vida recta que llevaba Jesús. Él nunca tuvo un pensamiento obsceno, nunca trató mal a alguna persona, nunca robó a nadie, nunca mintió, nunca traicionó, nunca fue orgulloso, no fue soberbio, porque él era recto. Y ahora, como nosotros como sacerdotes necesitamos llevar una vida pura, transparente, una vestidura que no sea manchada por ningún pecado en nuestra vida, porque nosotros representamos a Cristo. Hoy la iglesia se está convirtiendo en cueva de ladrones. Hoy la iglesia se está convirtiendo solamente en un lugar de reunión, en lugar de ser un lugar de adoración. No es un lugar social. Nosotros tenemos que tener vestiduras limpias y rectas a través del Espíritu que Dios nos ha dado, porque como sacerdotes nosotros, todos los que estamos aquí somos sacerdotes, debemos de llevar una vida recta, limpia, transparente, honesta con la gente y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos. Así es de que si tú estás llevando una vida de cristiano aquí y una vida de no cristiano allá afuera, tú estás manchando las vestiduras de Dios. Y nosotros necesitamos llevar una vida recta. Jesús decía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? No había ninguna persona que le dijera, ¿sabes qué? Yo te vi haciendo algo malo. ¿Sabes qué? En tu corazón hay perversidad porque deseaste la mujer del otro. ¿Sabes qué? En tu corazón hay perversidad porque querías la casa de aquella persona. No había eso en Jesús. Por eso él tenía la autoridad de decir, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir que yo soy pecador? Vemos la vida de Jesucristo, una vida solitaria en la tierra, pero una vida que transforma, una vida que nos cautiva, una vida que nos lleva realmente a conocer a una persona que cumplió con el propósito de Dios en su vida y que esa vida de Jesucristo ahora está en nuestra vida y que la sabiduría que Dios te quiere dar a ti es una sabiduría no de este mundo, es una sabiduría que desciende de los cielos a través de la vestidura del Espíritu Santo que te revela todas las cosas. Y si nosotros tenemos esa túnica de santidad y si nosotros tenemos esa túnica de rectitud, entonces no es por lo que tú digas, es por lo que ven en ti que la gente se va a acercar a Jesucristo. Y es importante que nosotros veamos que el estilo de vida de Jesús es una muestra de qué forma nosotros debemos de vestirnos caminando diariamente. Hoy se destapan muchos pastores, y lo quiero decir así. Tú debes de escoger el lugar donde te vas a reunir. ¿Quieres un pastor que te hable solamente de los bienes materiales? ¿Quieres un pastor que te robe? ¿Quieres un pastor que te lleve y que te guíe, sea guía de ciegos y que te lleve a un hoyo? Hay muchas gentes aquí, en este país. En Estados Unidos hay más. Pero una persona debe de buscar qué pastor le va a enseñar. Y si ese pastor realmente está vestido de vestiduras rectas, honestas, transparentes, que no robe a nadie, que no manche el nombre de Jesucristo, y que necesitamos que la gente también diga de nosotros, ¿quién me redarguye de pecado? Como yo les decía la otra vez, ¿a quién he robado yo de aquí? ¿A alguien le he robado? ¿A alguien le he insinuado que no tengo dinero? ¿A alguien le he dicho? ¿Saben qué? No lo he dicho. ¿Saben por qué? Porque yo sé que hay un Dios que nos sostiene. Hay un Dios poderoso en el cielo que nos ha dado túnica de rectitud, de santidad, en el cual nosotros podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el Rey de Reyes y por ti, Señor, seré lo que tú eres. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Mucha gente enseña hoy que no podemos llegar a la estatura de varón perfecto, y eso convierte a Jesucristo en mentiroso, porque su vestidura, el Espíritu Santo que nos ha dado poder
para llevar y hacer las cosas que nosotros podemos hacer. El evangelio que hoy se predica es un evangelio que está dañado, es un evangelio que está afectado por los intereses propios de las personas. Hoy pastores se destapan. En Estados Unidos se han destapado varios pastores que roban a su iglesia, que son homosexuales y que tienen su amante y además fuman mota. Y se paran aquí con vestiduras de verdad, pero por dentro son lobos rapaces. Y nosotros necesitamos entender algo, que Dios está buscando gente santa, señores y señoras. Que Dios está buscando gente entregada, gente que cambie, gente que realmente impacte a un mundo que hoy se muere por ver a cristianos reales, no cristianos mentirosos, sino cristianos que se pongan en la brecha y que estén haciendo la voluntad de Dios. Y que no estén falseando con mentiras y con falsedades, sino que digan lo que Dios dice que quieren que digan. Yo no tengo miedo de que la gente se vaya aquí. ¿Y saben por qué no tengo miedo? Porque Dios me dice lo que tengo que decir a través de las Escrituras. Y nosotros tenemos que defender el evangelio, porque la vida de Jesucristo fue recta, sin mancha. Y nosotros tenemos que parecernos a Él. No estoy diciendo que no vamos a pecar, pero no vamos a hacer del pecado un estilo de vida. Y hay de ti si estás haciendo del pecado un estilo de vida, porque Dios no puede ser burlado. Una persona que tiene sus vestiduras manchadas, que sus vestiduras están sucias, Dios no lo puede usar. Y qué maravilloso que Dios nos muestra que Él vino a pagar el precio, santo, puro, sin mancha, se hizo pecador por nosotros. Qué tremendo, ¿no? Y fíjense una de las cosas, yo hablaba con Mari Carmen hace unos días y le preguntaba, ¿por qué Dios, o será posible que una persona perfecta como Jesús necesita amor? ¿Qué me contestan ustedes? ¿Una persona perfecta como Jesús necesita amor? ¿Quién amó a Jesús? Nadie. ¿Quién amó a Jesús? ¿Una persona perfecta como Jesús necesita amor? No, una persona perfecta como Jesús da amor. ¿Por qué entonces Dios nos manda amar? Porque nosotros somos imperfectos. Cuando te hablan de otra persona mal, en un sentido, no como comentario, como una situación de ver situaciones, pero que con una persona que tiene un corazón perverso y empieza a hacer maquinaciones contra otra persona, ¿sí? Es porque no ha entendido que esa persona necesita amor. ¿Por qué? Porque es imperfecto. Ve a la gente que está a tu lado. Vele la cara de huitlacoche que tiene. No, no es cierto. No te lo vais a empezar a comer ahorita, ¿no? Pero si nosotros vemos la cara de las personas que están, son gentes imperfectas. Las gentes imperfectas necesitan ser amadas. Por eso Dios nos manda a amar ¿a quién? A la gente imperfecta, en lugar de ¿sí? ¿Eres imperfecta? ¿Tú eres imperfecta? Necesitas amor. Si eres perfecto, ¿para qué quieres el amor? Se ama a las gentes imperfectas. Y entonces Dios nos dice en la palabra, ¿sabes qué? Tu pecado, si mi justicia cayera sobre ti, mi pecado, mi justicia no te perdona el pecado, mi justicia te condena. Pero ¿quién te acepta? Mi amor te acepta, pero mi justicia te condena. Pero la justicia de Dios en Cristo, que es amor, nos ha liberado del temor, del poder de la muerte y nos ha salvado para que nosotros tengamos vida. Y qué maravilloso es que nosotros podamos entender, la gente que está a tu lado, ¿qué necesita? Amor. Lógicamente que el amor tiene muchas cosas, porque ahí está, entonces no le digas nada. No. Entonces el hijo puede llegar a las 3 de la mañana. No, porque el amor, ¿qué es? El amor es disciplina. El que ama, ¿qué hace? Azota a sus pequeños traviesos y les da una paliza. ¿O no? Eso es lo que dice la Biblia. Si tú les quieres apapachar todo, pues ahí es tu rollo, ¿no? Pero la Biblia dice, agarra tu varita,
y muéstrales el amor, no el amor oculto, sino el amor verdadero. Véngase para acá, le voy a dejar las nachas todas coloradas para que se porte bien. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Dios al que ama disciplina y azota. Vean, azota. ¿A quién azota? ¿Al vecino? A todo aquel que toma por hijo. Dice la palabra que utilices la vara para corregir a tu hijo. Solamente así lo vas a traer de vestiduras rectas. ¿Por qué creen que Dios? Sepárate tantito de Dios y verás si no te da una cueriza. Sepárate. Pero nosotros no somos así. A nosotros, como somos seres también muy emocionales, sensibles, ay, es que me duele darle a mi hijo. Pues sí te va a doler, pero más te va a doler cuando te levante la mano a ti y te diga, ¿sabes qué? ¿Por qué me gritas? En ese momento, cállese cochino renaguaco, porque aquí, mire, yo soy su madre. Entonces las túnicas bordadas nos hablan del estilo de vida que nosotros necesitamos llevar. Si no hay un cambio de vida en esta iglesia, en un cristiano, ¿cómo la gente de allá se va a dar cuenta? Nos vestimos como la gente de allá afuera, hacemos fiestas como las de allá afuera, vamos a los antros como los de allá afuera, hacemos todo como los de allá afuera. ¿Qué van a ver ellos en nosotros? ¿Qué ven? Lo mismo, nada más que anunciamos la palabra. Por eso nuestras vestiduras deben de ser rectas. Imagínense, una persona en Estados Unidos, de una congregación de 10,000 gentes, lo agarró la policía en Estados Unidos, lo siguieron y lo cacharon con su amante homosexual. Dice la palabra que la palabra es vituperada por causa de nosotros. Ahora tenía hijos, tenía esposa, ¿qué hizo? Los afectó, los dañó. Cuando tú y yo manchamos nuestras vestiduras, no nada más las manchamos nosotros, sino dañamos a los demás. ¿Qué hizo Acán? Robó los lingotes de oro. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David con sus hijos? Oigan bien, señores, hay ustedes que son de ojo alegre, que andan tras de las mujeres relinchando. Si hay alguien aquí, ¿ya? No creo que todos son santos aquí, ¿sí? Pero si hay alguien, a lo mejor alguien que se escapó y se escabulló y anda viendo a la señora ajena, está manchando sus vestiduras. David pecó con Betsabé, la vio, la codició, estuvo con ella. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con sus hijos? Por cuanto tú tuviste en poco la palabra de Jehová, yo te hubiera dado más. Pero cuanto lo tuvieses en poco, el niño que nacerá se morirá, y la espada jamás se apartará de tu casa. Por eso dañamos, por eso no crean. Hoy enseñan, todo está bien, hermano. Ven, confiesa, declara, haz esto, haz lo otro. Sí, pero no te dicen, ¿sabes qué? Haz resarcir el daño. ¿Qué hizo David? Resarció el daño, ¿y saben cómo? Tomándola como esposa ya esta mujer, tomándola ya, diciéndole, ¿sabes qué? Bueno, te vas a quedar conmigo, ya la regamos, ya. Si alguien roba, ¿qué tiene que hacer? Confiesa tu pecado y regresa lo que te robaste. Nada de que, ya Dios me perdonó. No, eso no lo dice la Biblia. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero la palabra dice en el Viejo Testamento que nosotros tenemos que resarcir el daño. Hiciste mal a tu esposa, ¿qué necesitas? Resarcir el daño. ¿Cómo? Con una conducta diferente, manteniéndola, tal vez amándola, no sé, muchas cosas. ¿Robaste? ¿Qué tienes que hacer? Imagínate que tienes un problema aquí en la congregación. Te dan un dinero, te venden una cosa y tú no la pagas. Pero le dices a Dios, y me acordé, Padre, perdóname. No, sí te perdono, mijo. Pero necesitas un cambio. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de dirección y de acción. Ya sé, te debo 500 pesos. Me acordé. Perdóname.
Y la otra persona, sí, pues sí, te perdono. Por temor, por no decir, sí, te perdono, pero mira, éntrale, mijito. Porque el perdón no significa, oigan bien, que nosotros perdonemos la deuda. El perdón significa que no tenga resentimiento en el corazón de la persona. Pero por eso Jesús nos perdonó, Dios nos perdonó, porque la deuda fue pagada. Por eso la salvación es gratuita, porque la deuda fue pagada. No solamente vino Jesús, Señor, ya no, ya vine, ya. No, la pagó. ¿Con qué la pagó? Con su sangre. Entonces necesitamos entender que esta túnica representa la rectitud, ¿sí? Una vida sin mancha que Jesucristo llevó, ¿sí? En su vida por la tierra. ¿Con qué vestiduras Dios nos dice que nos vistamos? Vamos a ver en Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros nos tenemos que vestir del nuevo hombre. El viejo hombre, ¿cómo está? Viciado. ¿Viciado en qué? En mentiras. Está viciado, ¿sí? En muchas cosas. Si nosotros vamos un poquito más para arriba, ¿sí? En el versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad. ¿Saben ustedes que hoy el cristianismo está perdiendo toda sensibilidad? Ya no somos sensibles. Es yo necesito, yo sufro, yo padezco. Ay, tú no sabes cómo me va a mí. ¿Y tú sabes cómo me va a mí? ¿Tú sabes si yo tengo? Pero a veces nosotros nos olvidamos de ser sensibles a los demás. ¿Cuántos de aquí necesitan un abrazo hoy? ¿Puedo ver sus manos? El que no la levante se va al infierno. ¿Verdad? Pero no un abrazo de Navidad, ¿no? Porque ahora, no, un abrazo bonito, un abrazo que tú sientas que te aman, un abrazo. ¿Por qué somos insensibles? Cuando somos insensibles es porque estamos alejados de Dios. Cuando no nos importa la gente, estamos alejados de Dios. Perdieron toda sensibilidad, dice, y se entregaron a la lascivia para cometer avidez y toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójate. Imagínate que tú te bañes y te pongas la misma ropa mugrosa. ¿Sí les ha pasado? ¿A poco cuando se ponen, todos los que estamos aquí nos hemos puesto ropa mugrosa después de que nos bañamos? En alguna vez de nuestra vida. ¿O no? Si no me digan, ¿sí? Si no, soy mentiroso. Pero, ¿qué pasa cuando te pones una ropa sucia? ¿A qué huele? ¿A un pedazo del infierno aquí? ¿Sí? Y esas vestiduras que tú te pones, por ejemplo, yo a veces que vienes sudado, de elevar y te cambias, ¿no? Porque ya está por el evento. Y de repente llega alguien y te abraza, ¿no? ¿Y cómo se siente uno? Incómodo. Yo me siento incómodo cuando alguien llega y me abraza, cambiadito por fuera, pero le haces así, wow, ¿no? O sea, o como cuando van en el metro, ¿sí? Cuando van en el metro le hacen así, ¿sí? Hasta se aprietan más con las manos. Parecen gatos. Ahí sí es un pedazo del infierno, ahí todo súper. Pero no se siente uno incómodo. Imagínate cuando nosotros venimos con ropas que están manchadas, que no son rectas y venimos a abrazar a Jesús. Porque hoy es eso a lo que venimos. Hoy venimos a exaltar el nombre de Jesucristo. Y a decirle, Señor, yo quiero amarte y quiero bendecirte. Porque tu salvación me ha
hecho diferente, me ha cambiado, me ha transformado, me está transformando. Y sabes, por agradecimiento, te abrazo. Entonces, si nuestras vestiduras están mal, ¿cómo nos sentimos? Mal. O sea, sí tenemos el recurso de pedirle perdón a Dios, pero tenemos que cambiar ese tipo de vestiduras. ¿Para qué? Para vestirnos en santidad, en justicia y en verdad. Esas son las vestiduras. Jesús vivió una vida y un estilo diferente al de la humanidad. Él mostró sus vestiduras, ¿sí? Su túnica de verdad, de justicia, una vida perfecta a través del Espíritu Santo. Su túnica santa pudo dar vida eterna y redención, diciendo: consumado es. Por eso, ¿qué Dios dice en la palabra? Por sus frutos, por sus vestiduras los conoceréis. Hablamos de la vestidura externa, ¿no? También la vez pasada. Hoy estamos hablando de la vestidura que Dios nos da, que es la vestidura del Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Yo les decía en la mañana lo que significa la palabra hipócrita. La palabra hipócrita es la palabra hipócrates en el griego y significa, ¿sí? Esa palabra viene del teatro griego, donde las personas, algunos actores, lo que hacían era ponerse máscaras cada vez que representaban a un personaje. Entonces salían, representaban al malo y se ponían una máscara, representaban al bueno y se ponían una máscara. La palabra hipócrita es la palabra cómicos, o la palabra que les dije en la mañana, comediante. Entonces, el hipócrita es aquella persona que le dice a una persona que lo quiere, pero que no lo quiere. Está siendo comediante y está siendo hipócrita en ese momento. Es un comediante. Jesús no fue comediante. Jesús fue una persona recta, honesta. Y él pudo decir a través de vestiduras limpias. ¿Saben por qué Jesucristo resucitó? ¿Por qué Cristo resucitó? Ok, pero ¿por qué resucitó? Está bien, esa fue la consecuencia, pero ¿por qué resucitó? Porque la sangre, las vestiduras jamás se mancharon. Él era recto y perfecto. Si él hubiera pecado una sola vez, él no resucita de entre los muertos. Sus vestiduras jamás se mancharon. Y esas vestiduras, óyeme bien, que Cristo tiene y que tuvo, ahora las tienes tú dentro de ti. Y esas vestiduras no pueden ser capaces de levantarte para que nosotros podamos exaltar el nombre de Jesús. Otra cosa que describe a esta túnica es la justicia de Cristo. La palabra justicia significa darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué nos correspondía a nosotros? La muerte. ¿Sí? La justicia de Dios en Cristo, ¿qué hace? Nos capacita para entrar al reino de Dios. O sea que la justicia de Dios en sí, es lo que les decía. Por ejemplo, si yo por ejemplo tengo problemas con una persona, a mí sí me gusta decirle a la gente: ¿sabes qué? Estás mal. En esta situación que tú me estás diciendo, y muchos aquí yo se los he dicho, estás mal. Pero ¿saben qué otra cosa? Hay una cosa que nosotros como cristianos necesitamos aprender, y quiero que ustedes la aprendan, es no tomar partido con la gente. No tomar partido con la gente, porque en ese momento te vuelves juez. Una cosa es que le digas: ¿sabes qué, fulano de tal? Lo que estás haciendo está mal. Y otra cosa es que tú digas: no, es que esa gente. En ese momento te vuelves fariseo. En ese momento te haces Dios a ti mismo, porque te has olvidado de quién eres tú. En ese momento te has olvidado de que tú eres un pecador igual que yo, y que antes de que tú fueras espiritual, eras una persona que nadie quería, que nadie respetaba, sin sentimientos, mentiroso, eres un defraudador, eres un adúltero. Pero se te ha olvidado de que Dios tuvo misericordia de ti y que ahora te sientes el 3 veces santo. Y se vuelve uno fariseo en ese sentido. ¿Y saben por qué? Porque lo que nos impulsa a Dios es la gracia.
Lo que nos detiene es su justicia, realmente la justicia. Pero la justicia de Dios se cumplió en Jesucristo, y entonces la justicia de Dios nos abraza a través de Jesucristo, y su gracia nos impulsa a la salvación de Dios. Y qué maravilloso es que no seamos como los fariseos. Mira, ¿cómo viene vestida esa señora? No, si nosotros somos bien santos. En ese momento que esa persona está diciendo cómo viene vestida esa persona, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué está emanando de él o de ella? Crítica. Mira, no, ahora ni se peinó. No, es que hoy no me eché spray. Ay, mira, o sea, venimos aquí para mordernos, ¿no? O podemos decir, es que esa persona pasó, no me habló, y yo no sé cómo puede llamarse cristiana. ¿Tú sabes que lo hizo porque no te quiso hablar? ¿Tú sabes eso? Yo cuando estaba en la prisión, porque estuve muchos años en la prisión, los que no lo saben, Dios me rescató de ahí, ¿sí? Y me liberó. Cuando yo iba metido tanto, me gustaba meditar mucho en la palabra, y estaba yo, que pasaba gente aquí y me hacía así, y yo después como que reflexionaba, y el tipo iba moviendo la cabeza como diciendo, pero yo iba en mi onda, no es que no le quisiera hablar. Y a veces nosotros interpretamos, ay, es que como tiene dinero, no me quiere hablar. Ay, es que como se cree mucho, no me quiere hablar. Ay, es que yo no soy de su nivel. Ay, es que juzga, dice la palabra, con justo juicio, no según, ¿qué? Las apariencias. Porque en ese momento nos olvidamos de la salvación y de la justicia de Dios, que es en Cristo. ¿Saben ustedes qué es la gracia? Gracia. ¿Quién de aquí puede decir como Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, ¿eso quiere decir que no le podemos decir nada a nadie? Entonces, ¿a qué se refiere? A que no condenemos. ¿Qué hicieron los fariseos? Agarraron a aquella mujer, se la encontraron en el hotel de aquí de Ermita, los fariseos, anduvieron por todas las casas buscando, y empezaron a abrir las cortinas. Entonces, ¿dónde está la prostituta que acaba de entrar ahorita? Y ahorita la vamos a agarrar. ¿Con qué intenciones la quisieron? Fíjense, ¿cómo andaban buscando para hacer caer a Jesús? Porque ellos tenían su justicia propia, pero no se daban cuenta que violaban el día de reposo y que con eso pecaban. No se daban cuenta que eran orgullosos espiritualmente y que se habían olvidado de la gracia de Dios. Y alcanzaron a esa mujer ahí en el Hotel Montreal, ahí en Tasqueña, se metieron a todos, agarraron, fueron los fariseos y la trajeron a Cristo. Cristo estaba allí en Iztapalapa, en el centro, haciendo ahí unos, ¿sí? Escribiendo ahí, ¿sí? El Juan 3:16, ¿eh? Y le dijeron, Señor, a esta mujer la hemos agarrado en el acto mismo de adulterio. Yo les hubiera preguntado, oye, ¿por qué andan de chismosos ustedes? ¿Pero no les importaba la mujer? Ese es el problema con nosotros. ¿Nos importa la gente o solamente es que Gaby no vino la semana pasada, ha de estar en pecado? Es que Israel sabe vender tamales, por eso no, y además está ahí robando no sé qué. ¿Podemos nosotros hacer eso? En la isla pasaba, fíjense, ahí había un cerro, estaba la ciudad que se llamaba Valleto, era el puerto de las Islas Marías, era la ciudad donde vivía algunas gentes con sus familias. Y entonces había un cerro y había casas a la orilla del cerro. Y entonces subía la gente y bajaba la gente. Qué raro, ¿verdad? Pero bajaba la gente, mujeres bajaban y decían, se recorría el rumor. A veces era cierto y a veces no. Y a veces decían, andaba con su amante. Y entonces se corría por todos lados.
Y allá eran tremendos, porque allá llegaban los internos y le decían, ¿cuánto cobras? Después de que sabían y oían, pero estaban difamando a esa persona. Simplemente ¿por qué? Porque bajó del cerro. ¿En qué se convirtieron estos? ¿Por qué Jesús les decía? Ciegos, guías de ciegos. Porque se habían olvidado de quiénes eran. Yo jamás, oigan bien, yo jamás me voy a olvidar que yo merecía el infierno. Y sí soy una persona que me gusta hablar directamente con la gente, en lo personal, sí, y en público me gusta decir lo que sea. Pero en el trayecto de la vida, sí, yo soy mucho más misericordioso que muchos de los que se dicen ser misericordiosos. Y la gente de aquí lo sabe. ¿Por qué? Porque no me he olvidado de lo que hizo Jesús por mí, que yo era un ladrón, que era un mentiroso, que era un defraudador, que era un asaltante, que era lo que tú quieras. Y que eso no se me ha olvidado en mi vida. Y que al ver a otras personas que la riegan, sí le digo, estás mal, pero sabes que puedes contar conmigo. Y si me necesitan en algún lado, y si me hablan a las 3 de la mañana y me dicen, oye Ulises, puedes, y si en ese momento yo estoy disponible, me voy. Y dejo lo que tengo que hacer por ir por esa persona. Me haya hecho lo que me haya hecho. Porque eso es la misericordia que nosotros tenemos que aprender. La justicia de Dios me dice, yo no te puedo perdonar, pero la justicia de Cristo nos dice, entra al reposo de tu Señor. Yo he muerto por ti. Y si nuestras túnicas están llenas de justicia, entonces nosotros vamos a ver qué es justicia. Porque nosotros merecíamos la muerte, pero ¿qué tenemos hoy? Vida eterna. Entonces, merecíamos la muerte, pero su gracia salvadora y su justicia nos libera. Al cubrir nuestra maldad, nos hace aceptos. El lino fino era la base de todas las vestiduras, los calzoncillos, el cinto, el turbante y sobre todo la túnica justificadora. Él nos justificó. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Imagínate cuando Jesucristo resucita entre los muertos y Pedro llega con él. ¿Qué le dijo? Yo sabía que andar con guarachudos como tú me iban a traicionar. ¿Sí fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Lo enfrenta con su pecado. Y lo enfrenta directamente y dice, Pedro, ¿me amas? Imagínate que tu esposo te engañe y te ponga el cuerno, o tu esposa te ponga el cuerno. Y que tu esposo te diga, ¿me amas? ¿Qué sentirías? Pues se está burlando de mí. ¿O no? Si yo soy malicioso, yo digo que se está burlando de mí. Pero Jesús se estaba burlando de él. Lo estaba sanando. 3 veces lo negó, 3 veces le dijo, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Pero ¿cómo puedes decir que me amaste si me traicionaste? Es que un pecado que Dios hagamos contra Dios y nosotros lo confesemos, jamás se acordará de nosotros. O sea, jamás se acordará de ese pecado, porque el pecado es borrado. Y ni siquiera Dios se pone en el son de juicio. Qué tremendo. Vamos a Isaías capítulo 61. Vamos a ir terminando, porque tengo que terminar aquí, perdón. Si alguien tiene que irse, con toda confianza. 61:10. Dice así. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Vean qué maravilloso. ¿De qué nos vistió Dios? De justicia, ¿sí? Nos adornó. Qué maravilloso. Vamos a Zacarías capítulo 3, versículo 3.
Zacarías. No le saque Zacarías. 3:3. Dice así. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Cómo estábamos antes? Vestidos de vestiduras viles. Sí. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él les dijo: mira, he quitado de ti, ¿qué? Tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan, ¿sí?, mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Te quitó tu pecado. La túnica representa la justicia de Dios en él. Representa que nosotros estamos limpios a través de esas vestiduras de Dios. Vestiduras viles. ¿Cómo estábamos? Éramos viles. Todos los que estamos aquí éramos viles. Pero ahora, yo por eso no puedo entender que diga la gente: es que yo no puedo, yo así soy. ¿Así eres o así te hiciste? O así nos hicimos. Las vestiduras hacen que nosotros seamos diferentes. Sí. Vamos a Apocalipsis 19:8. Vamos a ir terminando ya. Apocalipsis 19:8. ¿Qué decíamos que significa esta túnica? Describe la salvación, santidad y justicia de Cristo. Aquí en Apocalipsis 19:8 dice: y a ella, ¿a quién? A la iglesia, se le ha concedido se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es el lino fino? Dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso la gente se tenía que vestir en el Viejo Testamento ¿de qué? De lino fino resplandeciente. ¿Qué representaban esas vestiduras? Representaban que el sacerdote tenía que ser sin tacha. Y esas vestiduras de lino fino representan, dice aquí, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, si yo tengo esa túnica, ¿qué necesito? Si yo tengo una túnica de lino que representa al Espíritu Santo, ¿puedo vivir en pecado? O sea, ¿un cristiano puede habitualmente pecar, practicar el pecado? No. Por eso Jesús nos decía que todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos acciones justas de los santos, es porque la naturaleza de Dios está en nosotros. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no, oigan bien, no se preocupa por los demás en el sentido de cómo viven, los ama, pero no se preocupa, no afecta su vida, porque sabe, entiende, y el Espíritu Santo le da testimonio y lo capacita para hacer lo que tiene que hacer, pero de una forma natural, no por la ley. ¿Cuántos saben que hay que amar? Todos sabemos que tenemos que amar. Ahora lo podemos hacer porque está escrito,
o porque es mi naturaleza? Sí, pero ahorita ¿qué naturaleza tenemos? Dice Pedro. Amados los unos a los otros. Pero yo lo puedo hacer por la ley, porque está escrito. Ay, es que lo tengo que amar, le voy a ayudar. Es una actitud bajo la ley. Exactamente. Vino a cumplirla esa ley. O sea, realmente le vino a dar cumplimiento. Entonces, si yo de una forma natural tengo esta túnica, de forma natural, yo voy a amar. Y termino con esto. ¿Recuerdan? Lo decía ayer o no sé cuándo, ya no sé dónde, pero lo decía. Cuando Saúl persiguió a David, ¿cuál fue la reacción de David? ¿Qué hizo David? Sabes que tú me querías matar y te tuve en tus manos, Saúl. Pero para que veas que no tengo nada contra ti, mira, aquí tengo el borde de tu manto. ¿Qué hizo David? No dejó que el odio, el resentimiento, cualquier cosa penetrara en su corazón, porque David estaba lleno de la presencia de Dios, y lo dice el Salmo 23, mi copa está rebosando. ¿Por qué podía perdonar? Porque estaba lleno. No estaba viendo lo que le hicieron, estaba viendo a una persona necesitada, como Jesús nos ve a nosotros, porque si la justicia de Dios fuera sobre nosotros, ya nadie estuviera aquí. Ojalá muy pocas personas yo he visto que hayan dado temas de estos, ¿sí? Nada más he escuchado a una persona. Yo sé que hay muchos lugares, ¿no? Pero yo te voy a invitar a que tú te capacites, a que tú te instruyas, a que tú conozcas las cosas que Dios establece. No podemos dar en un tema todo. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar del cinto, que significa el servicio. ¿Sí? Manuel está grabando esto. Si lo quieren, lo pueden tener. Y es importante que nosotros estén, ¿sí?, repitiendo, oyendo. Oscar, ¿cuántos han manchado sus vestiduras? Yo creo que todos los que estamos hemos manchado nuestras vestiduras. Pero también tenemos un recurso. ¿Quién es ese recurso? Jesús. Dice la palabra, o lo que estaba diciendo Juan Carlos ahorita, pues que confesemos nuestro pecado. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros somos sacerdotes ahora, nosotros representamos a estos, pero tenemos mayor responsabilidad que los de allá. Mayor, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ellos solamente podían entrar una vez al año, el sacerdote, una vez. Imagínense, hoy podemos decirle, Señor, me siento mal, pero el sacerdote entraba una vez.